Probablemente lo más interesante que existe para nosotros en la física es el intento de explicar cómo funcionan esas fuerzas invisibles. Y, al desmontar de niños algún televisor viejo con la esperanza de sacar el altavoz y extraer de allí un magnífico imán, ni siquiera podíamos imaginar que en la cuestión de la repulsión o atracción mutua de los imanes existe tanta física interesante. Hoy vamos a intentar entender cómo funciona la física de la atracción de los imanes, o, dicho en un lenguaje sencillo y comprensible para todos, ¿cómo es que los imanes magnetizan? Por si acaso aclaremos de inmediato que existen imanes permanentes y también hay imanes no permanentes o temporales. Ahora vamos a hablar sobre los imanes permanentes, porque sobre los imanes temporales habría que hacer un video aparte. Y los imanes permanentes son precisamente con lo que comenzamos la explicación. Son exactamente esas extrañas piezas negras que pueden magnetizar otras piezas negras igual de extrañas, y que es tan divertido mover por las mesas para que otro imancito se desplace por encima. Y siempre que empezamos a hablar de fuerzas invisibles e incomprensibles, necesitamos intentar aferrarnos a algo. El desencadenante más importante que debemos usar aquí y lo principal en lo que debemos fijarnos es, propiamente dicho, la estructura del material. Porque, como recordamos, las propiedades físicas, mecánicas y otras habituales se determinan en gran medida precisamente por la estructura. Este enfoque funciona prácticamente para estudiar cualquier proceso. Puedes recordar en la práctica cómo intentabas explicarte tal o cual proceso, cómo tratabas de entender algo y mirabas en profundidad. Bueno, probablemente los ejemplos más sencillos serían, por ejemplo, que te chirría el pedal de la bicicleta. Para entender por qué chirría, lo lógico es desmontarlo. Y cuando la desmontas, ves que o los rodamientos están desgastados, o ha entrado algo de suciedad, o hay algún otro problema, o tal vez toda la grasa se ha gastado. Y así, al ver lo que hay dentro del pedal, puedes explicar fácilmente por qué se comporta así, se comporta. Y esto funciona para todos los mecanismos, y tú mismo puedes pensar en cualquier ejemplo. Y esto también funciona en los materiales. Y por supuesto, esto funciona en los imanes permanentes. Ese mismo trozo extraño de hierro incomprensible que estamos mirando, que posee estas propiedades, también tiene una estructura. Esta estructura tiene algunos átomos que están ordenados de cierta manera, y estos átomos, por supuesto, también tienen cierta composición. Y ya hemos abordado este tema muchas veces en el canal. Incluso grabé un video especial sobre la estructura del átomo. Aparecerá por aquí, en algún lugar. Allí dijimos que el átomo tiene un modelo algo parecido al planetario, aunque señalamos que los electrones en realidad no giran alrededor del núcleo, sino que se encuentran a su alrededor. Y lo más interesante es que precisamente este hecho nos lleva a pensar en cómo funcionan las propiedades magnéticas de una muestra. Cuando hablamos de la estructura atómica, debemos entender que todo esto son partículas que se mueven constantemente. Observamos la estructura de un material sólido y lo más probable esperamos ver una red cristalina. En realidad, la red cristalina es, digamos, una simplificación, una visualización de cómo se puede representar esto. En realidad, por supuesto, la red cristalina debería dibujarse no en 3 dimensiones, sino en 4. O como decían en la famosa película, en marzo solo piensas en 3 dimensiones. En realidad, también hay que añadir el tiempo. Y así, con la red cristalina, también necesitamos añadir el tiempo. La red cristalina está formada por átomos ordenados que no solo están ubicados en lugares característicos, sino que además se mueven constantemente. Debería sorprendernos que este movimiento sea térmico. No solo lo tienen los propios átomos, sino también las partículas subatómicas que forman parte de estos átomos. Por ejemplo, los mismos electrones que se encuentran alrededor de los átomos, ellos también están en movimiento continuo. En realidad, los electrones no giran como los planetas alrededor de un cubo, sino que aparecen en ciertos puntos. Pero esto no les impide formar ciertos puntos característicos de ubicación, que se han convertido en las órbitas u orbitales de estos electrones. Y aún así, a pesar de que los electrones no giran, así como una rueda alrededor de su eje, podemos suponer que en el movimiento de los electrones, en el movimiento típico, existe un fenómeno interesante. Y ese fenómeno interesante deben recordarlo de la electrotecnia. Consiste en que alrededor de una carga en movimiento aparece invariablemente un campo magnético. Y aquí es donde empieza lo más interesante. En esencia, cuando hablamos de la estructura de un material cristalino, y no solo cristalino, sino de cualquier otro, si tenemos átomos alrededor de los cuales se mueven electrones, estos electrones inevitablemente formarán un campo magnético. Y luego todo sucede de manera bastante interesante, bastante simple y bastante lineal, ya que normalmente los electrones están desordenados. En su movimiento, ya que los electrones se mueven, cada uno va en una dirección distinta, por lo que ese momento magnético que surge en cada carga en movimiento tiene una dirección poco característica y no estándar para todos.
Y si de repente esa dirección coincide, entonces habrá que aumentar la fuerza de acción. Esto es lógico incluso desde la mecánica simple. Bueno, para no ir muy lejos, imagina que intentas empujar un coche que se ha atascado en el barro, no lo consigues, fuiste al bosque a buscar setas, no llegaste a ningún lado y el coche se quedó atascado. No, si el coche ya está completamente atascado, empujar no servirá, ahí hay que cavar o usar un gato, pero eso es otro tema. Bueno, imaginen una situación así, en la que intentan empujar un automóvil y no lo logran y por ahí pasa alguien. Esa persona amablemente acepta ayudarles y también empieza a empujar. Esa persona aplica algo de fuerza y juntos casi logran sacar el automóvil. Luego, otra persona pasa por ahí, se une y ya entre los tres lo consiguen. Este es precisamente el ejemplo que en realidad debemos entender. Es el ejemplo que demuestra que entre tres es más fácil empujar. Es el ejemplo que muestra que también con los electrones sucede algo muy parecido. Solo que en este caso no empujan, sino que forman un campo magnético a su alrededor. Y cuando esto ocurre, es mejor que ese campo se forme en la misma dirección. Cuando estos campos están en direcciones opuestas, no tenemos ningún fenómeno característico como el que solemos ver al trabajar con imanes comunes. Cuando estas direcciones de los momentos magnéticos de repente coinciden, entonces resulta que estas fuerzas se suman y el efecto total se intensifica. Aquí tienen, en esencia, la superficie y la explicación de lo que ocurre en un imán permanente común. Y después, todo es muy sencillo. Existen diferentes materiales que, ya sea de forma natural o bajo la influencia de un campo magnético externo fuerte, pueden ordenar este momento magnético de los electrones en una dirección determinada. Y cuando se ordena, obtenemos lo que llamamos fuerza magnética. Obtenemos lo que, de hecho, observamos esto cuando jugamos con esos mismos imanes del televisor. También es interesante señalar aquí que algunos materiales tienen estas propiedades de forma natural. Por ejemplo, puedes cavar la tierra, encontrar algún mineral útil. Ese mineral útil, ya de forma natural, tendrá tal configuración que los momentos magnéticos de los electrones estarán orientados en una sola dirección. Eso será un imán natural, permanente. Existen materiales así. Es más, estos materiales a veces pueden ser perjudiciales, digamos, para nuestras investigaciones, porque la brújula, naturalmente, en esos lugares funcionará de manera incorrecta y suceden muchas otras cosas interesantes. Existen materiales en los que estos momentos magnetoelectrónicos se ordenan bajo la influencia de un campo magnético externo. Esto lo han visto claramente, por ejemplo, cuando acercan un clip metálico a un imán y después de un tiempo notan que el propio clip empieza a atraer cosas. Esto sucede porque el clip comienza, en realidad, a manifestar las mismas propiedades. Los momentos magnéticos de los electrones en su composición se ordenan y permiten que la fuerza total actúe como un imán. Y de hecho, existen materiales que no reaccionan de ninguna manera a los campos externos y no presentan ningún tipo de ordenamiento. Como pueden imaginar, estos materiales no son magnéticos. Por ejemplo, no sé, la madera. Aunque aquí hay un punto interesante. Quería decir que sí, por ejemplo, la madera no es magnética, pero aquí es útil recordar el experimento con la rana a la que hicieron levitar en un campo magnético. Precisamente allí se mostró y se demostró un efecto interesante relacionado con el hecho de que cualquier material, bajo un campo magnético externo lo suficientemente fuerte, puede volverse magnético. Y así lograron hacer levitar a la rana gracias a que sus dipolos, de este modo, la orientaron de tal forma que se volvió magnética y empezó a repelerse del campo magnético presente en el aparato. Por cierto, parece que la rana no sufrió daños, lo cual es bueno. En este contexto, y de hecho sí, el agua que estaba dentro de la rana fue la que manifestó esas propiedades. Por eso, decir que la madera no es magnética tampoco es del todo correcto. Y además, para la terminología general, es útil entender que esas zonas donde ocurre, propiamente dicho, esta orientación de los electrones. Estos momentos ordenados se llaman dominios magnéticos, y es precisamente con ellos con los que se trabaja. Toda la física trata de hacer que los materiales sean magnéticos o no lo sean, trabajando con esto. Pero todo sería muy sencillo si nos detuviéramos aquí. En realidad, hay cuestiones mucho más complejas. Y una de las preguntas más interesantes e intrigantes es, ¿por qué alrededor de una carga en movimiento de repente aparece un campo magnético? Y sí, hay que decir que no solo aparece un campo magnético, sino un campo electromagnético. Pero para simplificar nos centraremos en el imán. Y aquí nos encontramos con otro enigma interesante, con otra paradoja que ahora los va a sorprender. Y aunque probablemente ya estén acostumbrados a que las cosas no suceden exactamente como nos gustaría, que todo no es tan simple como parece.
Y aquí, amigos míos, el campo magnético es una ilusión. El campo magnético no existe. Y para poder entender esto, necesitamos tener al menos un poco de conocimiento sobre la teoría de la relatividad. El campo magnético se describe como un fenómeno imaginario, caracterizado por el hecho de que las cargas se mueven de manera no uniforme. En realidad, es muy difícil de explicar. Ni siquiera sé cómo simplificarlo tanto como para que quepa en un solo video, para no confundirme yo mismo y para no terminar de confundirlos a ustedes. Déjenme decirles ahora cómo lo entendí más o menos y déjenme decirles de qué manera se puede hacer esto. Algo así como exagerar. Imaginen que tienen dos cargas que se mueven una respecto a la otra. Estas dos cargas, naturalmente, se encuentran en algún sistema de referencia. Recordamos que esto es inevitable. En física existe la interacción electrostática o la fuerza de Coulomb. Esta ya está, digamos, confirmada y ha sido comprobada, medida y explicada. Para ella existe su partícula de interacción, y estos son temas aparte. También hablaremos de eso algún día, pero el hecho sigue ahí. Entre dos cargas, inevitablemente actúa la fuerza de Coulomb, la fuerza de repulsión y la fuerza de atracción. Esto ya es, digamos, un axioma que debemos aceptar tal como es. Aunque, adelantándome un poco, diré que no hay que aceptarlo tal cual, porque eso nos cierra los ojos. Pero hemos aceptado que existe la interacción de Coulomb. Esta es la interacción de Coulomb. Funciona para cargas que están cerca unas de otras, y mientras las cargas se muevan en un mismo sistema de referencia, lo perciben como si, por ejemplo, se atrajeran o como si se repelieran. Mientras esto funcione así, todo está bien y es sencillo. Pero ahora imaginen que trasladamos los sistemas de referencia a otros puntos. Por ejemplo, creamos dos sistemas de referencia, uno asociado a una carga y otro asociado a la otra carga. ¿Ocurrirá que por esto desaparezcan las interacciones de Coulomb? Por supuesto que no. Recordemos que tenemos el principio de semejanza, el principio de relatividad, que dice que todas las leyes físicas en todos los sistemas de referencia y en todos los rincones accesibles del universo funcionan de la misma manera. Aquí se podría objetar y decir que seguramente existen regiones donde el principio no funciona, pero nosotros partimos de la física clásica y ponemos el énfasis en ella, y de la física clásica se deduce que, por ejemplo, la ley de Newton funciona en todas partes, y de la misma manera, la interacción de Coulomb funciona en todas partes. Esto significa que al cambiar el sistema de referencia, de ninguna manera podemos decir que la fuerza de Coulomb ha desaparecido. La propia fuerza de Coulomb seguirá actuando. Ahora veamos de qué manera una carga en movimiento desde otro sistema de referencia percibirá lo que ocurre en su propio sistema de referencia. O al revés, todo el lío comienza en el momento en que intentamos trabajar con las fuerzas de Coulomb, como sucedía, por ejemplo, en la paradoja de los gemelos, cuando uno de los gemelos rejuvenecía y el otro envejecía. Todo esto ocurría porque el tiempo es relativo. Pero no solo el tiempo es relativo, en realidad todo lo que funciona en uno u otro sistema de referencia es relativo. Y bueno, probablemente aquí me salte una gran parte de material útil, pero así también les será más fácil a ustedes y a mí me resultará más sencillo estructurarlo. Por eso diré que, en términos generales, la fuerza de Coulomb en diferentes sistemas de referencia será percibida de manera distinta por las cargas. Esto se desprende de los fundamentos de la teoría de la relatividad. Al decir que esta interacción ha cambiado, no es que la fuerza de Coulomb haya desaparecido basándonos en lo dicho, sino que ahora actúa de una manera un poco diferente. Este efecto imaginario, debido a que en diferentes sistemas de referencia todo funciona diferente, excepto las leyes físicas fundamentales, es lo que percibimos como campo magnético. En otras palabras, la teoría moderna indica que el campo magnético alrededor de una carga en movimiento se debe a que existe la interacción de Coulomb que siempre está presente, pero en diferentes sistemas de referencia se percibe de manera distinta. Dicho de otro modo, el campo magnético es una interacción imaginaria. El campo magnético es simplemente la fuerza de Coulomb vista desde otro marco de referencia. Así de compleja es la situación. Ahora se preguntarán cómo se relaciona esto con lo que discutimos y por qué profundizar tanto. Es necesario para responder la pregunta más importante que debió ocurrírseles si, por supuesto, estaban atentos. Y si no, ay, 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 vuelvan a escuchar desde el inicio. Cuando hablábamos sobre la formación de una estructura extraña que favorece la aparición de un campo magnético general, dijimos que la base del fenómeno es un electrón en movimiento, alrededor del cual existe un campo magnético. Y señalamos que es precisamente alrededor de una carga en movimiento donde ocurren tales metamorfosis.
alrededor de una carga en reposo, tales metamorfosis no ocurren, y esto indica que para nosotros la base es una carga en movimiento. ¿Por qué todo está relacionado con una carga en movimiento? Y es precisamente porque en realidad no deberíamos hablar de interacción magnética, sino de interacción de Coulomb. Y es justamente la interacción de Coulomb la que, en un determinado sistema de referencia asociado a tal o cual objeto, debe convertirse en fuerza magnética. Bueno, y luego podemos comparar esto con lo que ya sabemos. Sabemos que la fuerza magnética se forma como resultado de que los electrones se orientan de una manera determinada y uniforme, que sus momentos magnéticos se ordenan y que esto se vuelve tangible. Y en la raíz del fenómeno está precisamente todo lo que acabamos de describir. Bueno, y después ya podemos pasar tranquilamente a entender cómo, en realidad, los imanes magnetizan y cómo desmagnetizan. El proceso, sorprendentemente, es sencillo, si no profundizamos demasiado. Allí, en esos detalles complejos que acabamos de mencionar, cuando hablamos de una interacción lineal, todo es completamente lógico. Dijimos que existen esos momentos magnéticos de los electrones que describimos, y no solo, por cierto, de los electrones. Simplemente cuando hablamos de electrones, intentamos generalizar al máximo todo lo que participa en el proceso. Y así, cuando estos momentos están alineados, hablamos de atracción. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, aquí de nuevo es lógico recurrir a los esquemas de los cuales tenemos en abundancia. Estos esquemas, sorprendentemente, no serán tan malos. ¿Recuerdan esas imágenes? Ahora, por ejemplo, les mostraré una cuando se dibuja el campo magnético, cuando se intenta ilustrar esos artefactos interesantes que se observan en una hoja con limaduras al acercar un imán. Todo esto está relacionado con la razón por la cual un imán es magnético. Las líneas que vemos son las líneas de fuerza del campo magnético. Esas líneas que se representan esquemáticamente son precisamente esas. Y por supuesto tienen dirección. Comienzan en un polo y terminan en el otro. Y aquí viene un fenómeno interesante. Cuando acercamos dos imanes con los polos opuestos, resulta que las líneas del campo magnético están orientadas de tal manera que un polo es atraído por el otro. Y ahora ya sabemos que esta orientación se describe por la disposición de las partículas dentro de la muestra macroscópica. Y ahora ya sabemos que, en esencia, este ordenamiento está relacionado con el hecho de que todos los electrones se disponen, de tal manera que su momento magnético coincide. ¿Y qué sucede después? Bueno, después, los polos opuestos se atraerán, y eso lo recordamos bien. Con los imanes ocurre más o menos lo mismo. ¿Y qué sucede cuando observamos repulsión? Ahí ocurre otra cosa interesante. Tenemos un trozo de imán permanente, con un tipo de ordenamiento de electrones, y tenemos otro trozo de imán permanente, con un ordenamiento diferente de electrones. Ellos forman campos que están dirigidos uno contra el otro. Cuando esas líneas de fuerza se encuentran en el espacio, resulta que empiezan a repelerse entre sí. Y en el fondo del proceso, nuevamente, está la formación de un campo magnético alrededor de una muestra determinada. A menudo surge la pregunta, ¿cómo se forma todo esto en general y por qué así? ¿Por qué algunos materiales se pegan entre sí, unos de una forma y otros de otra? Si recuerdan, hubo un video largo en el canal. Como siempre, dejaré el enlace en algún lugar por aquí. Allí analizamos en detalle por qué los átomos se atraen entre sí. En la raíz del fenómeno está la interacción entre la carga opuesta de un elemento del átomo y la de otro. En un caso hablamos del electrón y en el otro, propiamente dicho, del protón dentro del núcleo del átomo. Y cuando un electrón con carga negativa y un protón con carga positiva se encuentran, comienza la atracción. Pero aquí está el problema. Ya tenemos cierto material formado por estos átomos. ¿Cómo es la situación allí? Sí, allí la situación es la misma. Allí hay protones en el núcleo y hay una corteza electrónica. El protón dentro del núcleo captura un electrón vecino ajeno y aparece esa atracción. Y esta es la fuerza fundamental que, en realidad, determina la formación de la materia con la que trabajamos. Aquí se podría mencionar la interacción gravitatoria, pero si calculan la masa y el tamaño de las partículas, entenderán que eso es una gota en el océano, es insignificante. Por eso, la fuerza fundamental más importante que actúa en el caso de los átomos, no de partículas subatómicas, sino la interacción electrostática. Esta interacción electrostática es la que atrae los objetos, atrae los átomos entre sí. Por lo tanto, es lógico suponer que cuando los átomos tienen una forma extraña, por cierto, también hubo un video sobre la forma del átomo, mírenlo, es un punto importante, porque en realidad no existe una forma definida, y al hablar de su forma, nos referimos a la disposición más probable de las partículas. Por eso debemos imaginarnos algo así como una ameba indefinida, sin superficie y sin formas.
Sin embargo, esto no impide que los electrones, pertenecientes a uno y otro átomo, se dispongan de una manera relativamente característica y formen patrones y estructuras extrañas. Y dado que estos patrones son extraños y las estructuras, por lo general, irregulares, resulta que una estrella de mar choca con otra estrella de mar, y estas estrellas de mar empiezan a atraerse de una manera bastante peculiar. Entonces, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Cuando tenemos un átomo con electrones a su alrededor, dijimos que el electrón, que se mueve continuamente, posee spin y carga, y forma un campo magnético a su alrededor. En muchos casos, este desorden de los numerosos electrones pertenecientes a todos los átomos lleva a que no exista un campo general ordenado, y en algunos casos resulta que este ordenamiento ocurre por casualidad. Y así, cuando se encuentran estas dos amebas, estas dos estrellas de mar que ilustran la estructura del átomo, resulta que, de manera igualmente asombrosa, los electrones, en algún caso, de repente empezaron a moverse de la misma manera, de forma idéntica, a desplazarse. Siempre trato de evitar la palabra girar, porque eso lleva a pensar en el modelo planetario. Incluso me detengo en esto, pero ya hemos dicho que el modelo planetario es cosa del pasado. Por eso, si en algún momento aparece la palabra girar, relaciónalo con el spin del electrón. Por cierto, hablando del spin del electrón, la palabra giro tampoco es del todo adecuada, pero muchas fuentes de divulgación científica la utilizan, y nosotros también la vamos a usar. En realidad, los físicos se enfadan mucho. Les diré un secreto. Cuando este movimiento se llama spinner es un fenómeno mucho más complejo, un fenómeno relacionado con la estructura cuántica de este objeto, no solo con su rotación. Pero allí, digamos, hay algún tipo de movimiento, y si hay movimiento, eso nos interesa. Ahora, la formación del campo magnético. Y así, sí, para poner orden en todo el caos que ahora se ha formado en su cabeza por este terrible espectáculo de estrellas de mar, diremos solo una cosa. ¿Qué ocurre en algunos casos? La naturaleza dispone los átomos de tal manera que los electrones en su estructura comienzan a girar conjuntamente de la misma forma, en una sola dirección, moviéndose conjuntamente de la misma manera en una sola dirección. Esto es lo que genera el campo magnético general. Esto ocurre de manera completamente aleatoria, es una cuestión de combinatoria general, aquí no hay ninguna magia. Es una mecánica basada en la interacción fundamental. De hecho, la interacción electrostática es la que determina la formación de un cierto tipo de material. Mi respuesta a la pregunta de por qué no todos los materiales, por naturaleza, magnéticos, es precisamente aquí donde se esconde la respuesta. No todos los materiales son magnéticos por naturaleza, porque la interacción fundamental y la orientación de los átomos llevan a diferentes direcciones de movimiento de los electrones, y esta diferente dirección del movimiento de los electrones conduce a la formación de un campo magnético desigual. Parece que aquí ya hemos aclarado todo. Espero que nadie se haya confundido del todo, y no sería una exageración decir que el imán magnetiza. Esto se debe a que los electrones en su composición se mueven en una sola dirección, formando un campo magnético común. Espero que este video les haya parecido interesante y útil. Si realmente es así, ya saben lo que deben hacer. Hay que apoyar el proyecto con un me gusta para poder ver más de mis videos, y para que estos videos sean recomendados a más personas. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, y mantenerse en contacto, porque lo más interesante está por venir. Exploraremos aún más a fondo los misterios de la física. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima y les deseo todo lo mejor.